En Noticia Colombia, organizaciones defensoras de víctimas de violaciones de derechos humanos interpusieron una querella internacional en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en delitos como ejecuciones extrajudiciales, que en su periodo de gobierno le costó la vida a más de 6.000 civiles inocentes. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tobar con los detalles. Son 11 víctimas y 3 organizaciones defensoras de derechos humanos, de las cuales hace parte Daniela Rodríguez, que conforma el equipo jurídico que interpuso la querella en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas mientras fue primer mandatario. Denuncia interpuesta en el marco de la Jurisdicción Universal, de la cual hace parte Argentina, hasta donde se desplazó este equipo jurídico. La jurisdicción universal es un principio que permite el enjuiciamiento de graves crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, sin importar en este caso la naturaleza o más bien la procedencia de las víctimas o la procedencia de los victimarios. Es una jurisdicción que tiene que ver principalmente con la necesidad de brindar justicia, de luchar contra la impunidad en todos los crímenes de lesa humanidad que son ocurridos alrededor del mundo. Será la primera vez que un expresidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales, en uno de los mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad, de guerra, torturas y desapariciones forzadas. Esta acción jurídica busca justicia para 6.402 víctimas de estos graves hechos que ocurrieron en su mayoría entre el 2002 y el 2010. Hemos decidido presentar querella ante la justicia argentina teniendo en cuenta el hecho de impunidad que hemos tenido en Colombia de 6.402 víctimas, en este caso generados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que hemos tenido un trasegar de más de 15 años en justicia ordinaria en donde no conseguimos tener ninguna respuesta positiva y al respecto de estos mismos casos, y tampoco ha sido posible que el presidente en su momento, Álvaro Uribe Vélez, haya sido juzgado ante ninguna de las instancias de nuestro país. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso colombiano, ente encargado de revisar este tipo de denuncias, no ha adelantado una investigación seria e imparcial que garantice la verdad y la justicia de las víctimas. Y la Jurisdicción Especial para la Paz no cuenta con la facultad para investigar al exmandatario. Hay informaciones, versiones voluntarias, información de directivas también al interior de la fuerza pública de que habían presiones constantes, incentivos para aquellas personas que presentaran bajas en combate, también sanciones para aquellas personas que se negaran a presentar bajas en combate en el marco de la confrontación armada. Hubo conocimiento temprano de esta práctica por parte del expresidente, faltó adopción de medidas por su parte e incluso, a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó con la presión para la presentación de bajas como principal indicador de éxito de su política de seguridad democrática, aseguran las víctimas y organizaciones. El expresidente respondió a través de su cuenta X, intentando desprestigiar a los demandantes tras conocer esta acción jurídica internacional. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Es esto aparte del capítulo histórico larguísimo del conflicto armado interno de Colombia con distintos actores, distintos hechos. De esto y más vamos a conversar con Hernando Calvo Ospina, periodista, escritor colombiano radicado en Francia. Hernando, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. A ti muchas gracias. Bueno, contarle también a nuestra audiencia que como nuestro anterior invitado, tú vienes a la Feria del Libro Internacional de Venezuela con el libro que además ya se lanzó durante esta semana. Se lanzó el día de ayer. Ayer se lanzó. Lo presentó el periodista Ignacio Ramonet y el poeta y escritor colombiano Díaz Granados. Para mí fue un gran honor y además hubo una buena cantidad de público en la presentación de mi libro. Maravilloso. Al final de nuestra conversación te voy a preguntar un poquitico más de su historia y a ponerlo en pantalla para que nuestra audiencia sepa precisamente de qué hablamos. Pero antes de esto, hablemos de Colombia. Llevas varios años por fuera del país,
pero mantiene siempre la conexión y el análisis político con respecto a lo que está sucediendo en Colombia. Es la primera vez que un grupo de víctimas toma una decisión de avanzar sobre una querella internacional, porque entre otras cosas la justicia en Colombia si avanza muy lento y lo que se denuncia es impunidad. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, sí, llevo un tiempo viviendo afuera, pero siempre he estado muy pendiente de Colombia. Yo creo que cuando uno está un poco afuera, tiene otra visión, como que ve las cosas más claras que cuando tú las tienes aquí de frente. Además tengo la posibilidad de hablar con mucha gente que además manejan esos temas en diversas partes. Yo creo que ya era hora. Colombia ha soportado demasiadas muertes y demasiada impunidad, sobre todo el Estado colombiano. Cuando hoy lo decía en una charla en la Feria del Libro, cuando uno se da cuenta que el 95% de las muertes por esta violencia política en Colombia son parte del Estado y un 5% de parte de la guerrilla, y uno dice, bueno, ¿y dónde están los responsables de esos 95%, que son parte del Estado, sus grupos paramilitares? Y cuando además, lo más tremendo es cuando se demuestra, porque está demostrado que eso fueron órdenes de arriba, que toda una gran cantidad de generales, la mayoría de generales están responsabilizados de esto, junto con sus paramilitares, que los paramilitares hacen parte de esa estructura de horror y de terror que han asesinado a tantos miles de colombianos, cientos de miles de colombianos. Uno se pregunta, ¿en dónde está la justicia colombiana? La respuesta simplemente es que la justicia colombiana la han manejado quienes han dado las órdenes de matar, pero los que han tratado de ser un poco honestos y aplicar la justicia, tú lo sabes, como lo sabe mucha gente, los han matado. Y en Colombia nada pasa. De hecho, cuando hablamos de este sistema judicial, hay que pasar por lo que sucede con la Fiscalía General de Colombia, que hoy en día es un actor político de la extrema derecha. ¿Había sido tan así de tiempo atrás? Yo creo que siempre ha sido, pero no al nivel del descaro y al nivel del cinismo con que está actuando. Al punto que el fiscal general de Colombia hoy ya se dice que lo que está es, porque es tan descarado que está en una campaña política a la presidencia. Yo creo que él se cree con más poder que el presidente de la República, y él no fue elegido por la mayoría de colombianos como sí lo fue el presidente de la República. Y la cuestión y su poder se lo da que fue y se mantiene ahí, porque está de esos poderes que están atrás, el uribismo y otros responsables políticos que también tienen la responsabilidad en todo este genocidio, en toda esta masacre, porque en Colombia se ha cometido de todas maneras un genocidio, ya un genocidio político como la Unión Patriótica, pero esta cantidad de miles de colombianos, la mayoría campesinos, es casi un genocidio. Y sí, esta fiscalía es un aparato para mí, y lo digo a partir de lo que conozco por los documentos, otra parte de la estructura narcoparamilitar de este país, desgraciadamente. De hecho, estamos entonces hablando de un sistema institucional para tratar de comprender de dónde vienen los ataques permanentes a la figura del presidente actual, de Gustavo Petro. Exactamente, mira, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente Petro, porque es que Colombia, las venas del Estado, no del gobierno, del Estado, todas las estructuras del Estado, las bases del Estado también, es una estructura que está totalmente narcoparamilitarizada, que solamente se mueve por la violencia. Eso está documentado, pero además se documenta y parece que no, como que la documentación, las informaciones hasta de Naciones Unidas, como que no funcionan. Entonces es muy difícil. Yo admiro, con las críticas que tengo, que son críticas normales, creo, al presidente Petro, pero yo lo admiro que esté ahí y se sepa sostener ahí. Hace 2 días o 3 días denunció él mismo que habían generales, altos generales del Estado colombiano, que estaban todavía hasta el día de hoy uniéndose con paramilitares para tratar de romper el diálogo con el ELN. Entonces, es una estructura, es un narcoestado. Sí, esa fue una denuncia extremadamente grave porque en Colombia
el presidente es el jefe de las fuerzas militares. Claro. El máximo representante Sí, de él las es fuerzas el jefe, militares. él es el comandante en jefe de las Así fuerzas es. militares. Entonces, la situación en Colombia es muy grave. ¿Cómo poder romper estos cimientos, esta estructura narcoparamilitar que tiene Colombia? Este estado de violencia, pero es que además recordemos en la historia que Colombia fue el país que más aplicó la doctrina de la seguridad nacional, que existe hasta el día de hoy, que no se ha tocado, porque yo no sé ni cómo, yo no creo que el presidente Petro, los militares lo permitan tocarlo, pero eso viene desde los años 60, después de la Revolución Cubana, la doctrina de la seguridad nacional, que indica a los militares que cualquier persona que se oponga, sea comunista, sea lo que sea, pero que se oponga a lo que dice el sistema, hay que matarlo porque es el enemigo interno. Esa es la base del sistema político y militar en Colombia, la doctrina de la seguridad nacional, que fue aplicada como en ninguna otra dictadura en América Latina, ni la Argentina ni la chilena. Y eso, lo digo entre comillas, en todas estas décadas de proceso democrático de Colombia. Sí, Colombia no tuvo necesidad de colocar dictaduras. Siempre, por eso se habla de que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina, eso es falso. Si me permites, te voy a decir, mira, en 16 años de dictaduras en el Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 6 países, durante 16 años, hicieron, y es muy feo hablar de estas muertes y desaparecidos, pero hicieron más o menos 16.000 muertos y detenidos desaparecidos en esta cantidad de años. Pues bien, esa cantidad de muertos y asesinatos las hace cada presidente colombiano durante 4 años. Imagínate. Durante 4 años. No lo estoy diciendo yo, eso es un informe del CINEP, que es una de un centro de investigación en Colombia. Investigación de los jesuitas, además. Así es. Eso está en una investigación de ellos que a uno lo sorprende. Bueno, esta cifra que dices realmente es muy reveladora porque pone la radiografía de lo que es Colombia con respecto a América Latina, pero también las que ha presentado a instancias del proceso de paz, la comisión... Es aterrador. Así es, aterrador. La comisión de historia del conflicto colombiano, 200.000 víctimas del conflicto. Pero dime una cosa, la cuestión es, y nada pasa, por ejemplo, ya se sabía que habían criaderos de cocodrilos para poder a los campesinos, a los que no les gusta, tirárselos a los cocodrilos para que desaparecieran los cuerpos. Crematorios como en el tiempo de los nazis, en Colombia hay varios. Pero fíjate que esto en Colombia, perdón que te interrumpa, es que parece algo como de leyenda o pintoresco, es que la gente no cree. ¿Qué se necesita para que en Colombia realmente se entienda que esto fue así, que se crea que fue así? ¿Sabes qué creo yo de esto? Que es que nos acostumbraron a dormir y a bailar con la muerte. Y ahí de eso hay un ejemplo muy tremendo, trágico y tremendo, que yo recuerdo que muchas veces uno le preguntaba a sindicalistas, ¿por qué no te han matado todavía? Wow. Y todavía. Claro. A muchas personas de la izquierda o progresistas. O pregúntale a un líder campesino en el departamento del Cauca. Claro, pero además hay otra cosa, que también, y que los colombianos se ríen de eso, ¿no? Por ejemplo, antes se saluda, ¿no? ¿Cómo estás? Y eso se volviera, ¿estás todavía? Entonces, nos acostumbraron a vivir con la muerte, a bailar con la muerte, a creer de que en medio de esta cantidad de muertos somos el país, o los colombianos que viven en Colombia, es el país más feliz del mundo. Y yo digo, ¿cómo puede ser el país más feliz del mundo con el 60% de pobreza y el 30% de miseria? ¿Cómo se puede ser feliz? Duele Colombia. Duele, sin duda que duele mucho nuestra patria chica.